sobre Israel, sobre la iglesia, que si somos Israel nosotros, ha sido llevado muy lejos por el mundo evangélico, hasta el grado de llegar a decir de que ellos son el Israel espiritual y que con ende ya la nación de Israel pues no tiene nada que ver con Dios, que Dios la desechó, y se inventan un montón de cosas, se inventan un montón de cuestiones. Yo como iglesia no me siento israelita, yo me siento gentil, aunque en Romanos capítulo 11, versos 17 al 20 me dice algo especial. Dice, y si algunas de las ramas fueron desarraigadas, o desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas, y has sido hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo. No te jactes contra las demás ramas, porque aunque te jactes en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Está bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por tu fe estás firme. No te ensoberbezcas, sino temes. Entonces, y fíjense que esto ha llegado tan lejos. Esto ha llegado tan lejos en estos últimos años con esa corriente mesiánica y con los que andan buscando la raíz hebrea. O sea, se han salido del camino totalmente y han comenzado a blasfemar contra nuestro Señor Jesucristo, han comenzado a blasfemar contra Dios y a murmurar contra la cristiandad. O sea, a nosotros nos acusan de herejes porque creemos en Jesús y porque creemos en Dios. Y comienzan ellos a decir, no, pero es que ese Dios que ustedes tienen es un Zeus. Jesús es el hijo de Zeus. Y comienzan a blasfemar contra Dios. Y para mala suerte muchos cristianos, incluso cristianos que yo conocí antes, que hablaban bonito, se expresaban bonito la palabra de Dios, ahora hablan raro. Hablan raro y ellos se creen judíos. Tomando todos estos textos bíblicos, ellos se creen judíos, pero no obedecen la ley. Ellos enseñan de que hay que guardar la ley, que hay que obedecer la ley, porque el Mesías, el Mashiach, como dicen ellos, guardaba la ley, que Rabino Shaul guardaba la ley, y así, pero ellos no obedecen la ley. Y uno de los puntos es la circuncisión. Y si usted le pregunta, ¿ya te circuncidaste? No, pues la circuncisión la abolió Moisés. Dicen. No sé cuándo la abolió Moisés, porque nuestro Señor Jesucristo al 8º día fue circuncidado. Lo mismo Pablo dice que él se circuncidó, lo circuncidaron al 8º día, enseña el apóstol Pablo. Entonces, ha llegado tan lejos enseñanzas, a veces hacen una controversia terrible. Yo por la fe creo que soy hijo de Abraham. Y es más, por la fe, como hijo de Abraham, la bendición es más grande. Es más grande porque el pueblo de Israel estaba bajo la ley, como hijos de Jacob. Y estando bajo la ley, estaban bajo maldición. Sin embargo, nosotros, bajo la gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, siendo hijos de Abraham, estamos bajo bendición. Estamos bajo bendición y estamos también bajo las promesas que Dios le hizo a Abraham y que son grandes promesas. Grandes promesas que a los hijos de Jacob solo se les cumplió una parte. Porque esa tierra que tienen los hijos de Jacob es una mínima parte de lo que se le prometió a Abraham. Y entonces, siendo Jesús la simiente o la descendencia, de Abraham, es el heredero de esas promesas. Y nosotros somos coherederos con Cristo. O sea que cuando el Señor venga a reinar la tierra, nosotros vamos a tener abundante bendición ahí de las promesas que le fueron hechas a Abraham. Entonces yo no me siento israelita por ningún momento, aunque la palabra me dice que fuimos injertados en el olivo. Eso no me da pie a mí para decir que yo soy israelita y que reemplazo a Israel. Nunca. Israel es un pueblo, es una nación. Es una nación bendita de Dios que estuvo dispersa
regresaron a su tierra. Y esa profecía de Zacarías, creo que es yo compartí aquí el texto, que es bien largo ese texto. Ezequiel 37, Ezequiel 37, si usted lo lee del verso 1, donde habla de los huesos secos, esa nación de Israel ha sido reunida, desde donde estaba dispersa, ha sido reunida, y aún falta mucha gente que llegue todavía, o sea que no van a caber en esa tierra. Por eso Dios tiene que venir a la tierra a cumplirle la promesa a Abraham, de entregarle toda esa tierra desde el Éufrates hasta el río Nilo. Toda esa tierra le pertenece a Abraham por promesa, y con ende le pertenecen a los hijos de él. Entonces todos los que regresen, una inmensidad de gente, no van a caber en esa parcela de tierra que tiene Israel ahorita. Pero bueno, son cosas, hermanos, que muchos hemos ido entendiendo, no por leer libros, sino por estudiar la palabra de Dios. Yo he entendido todos esos términos de los que los hermanos hablan, de que somos hijos de Abraham. Claro que somos hijos de Abraham. Una cosa es ser hijo de Abraham por la fe, y otra cosa es ser hijo de Jacob bajo la ley. Yo no quiero estar bajo la ley, yo quiero estar bajo la gracia. Pablo me enseña que los que quieran justificarse por las obras de la ley, pues de la gracia caen. Entonces, que un mesiánico me diga a mí que yo tengo que ir a las raíces hebreas. ¿Cuáles raíces hebreas? Yo nunca he tenido raíces hebreas. He sido gentil. Y debemos de considerar a los gentiles. Ahora, el que se crea hijo de Jacob, pues allá él. Tiene que regresar a las raíces hebreas entonces. Sí, así es, hermano. Fíjese que la vez pasada usted sabe que yo siempre en Facebook al camino posteando ahí. Entonces yo escribí algo. Mire, un personaje ahí que le gustaba comentar en lo que yo escribía ahí, comenzó a decirme un montón de cosas en contra de los judíos, exagerado. Y llegó un momento de decirme que los judíos nunca habían escrito nada, imagínense. Y me dijo que los judíos nunca habían escrito nada, que los judíos nunca habían tenido Espíritu Santo, ni habían tenido el poder de Dios, imagínense. Entonces yo le escribí, le digo, bueno, ¿y usted cree que los judíos, como usted enseña, no escribían nada? Si la salvación, es más, Jesús enseñó, le digo, que la salvación viene de los judíos. También le digo, el salmista, que escribió muchas profecías concernientes a Jesús, era judío, de Belén de Judá. Nuestro Señor Jesucristo es judío, le digo. Y usted me está diciendo que los judíos nunca disfrutaron del poder de Dios. Imagínense. Entonces, hasta ese grado llegan de odiar tanto a la nación de Israel. Yo no sé por qué daño les ha hecho la nación de Israel. Y la nación de Israel es una nación bendita, que Dios la escogió y le hizo promesas a Jacob, a los hijos de Jacob. Y vemos todas las grandes bendiciones que les dio. Lo que pasa es que ellos desobedecían. Al mezclarse con otras naciones, ellos adoptaban las religiones, entonces donde caían en la idolatría, en la desobediencia, y por eso sufrían lo que sufrían. Pero Dios les promete, Dios les hace grandes promesas. Y en ese texto de Ezequiel, al final de ese texto de Ezequiel, ya vemos desde el verso 25 unas grandes promesas. Dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo, a Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán para siempre. Ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. Y mi siervo David será su gobernante para siempre. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos. Los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel. Entonces allí se van a cumplir muchas profecías. Y este texto a mí me lleva a Apocalipsis capítulo 21. Muchos no creen que Dios va a venir a la tierra junto con su Hijo. Entonces muchos no creen que Dios va a venir a la tierra junto con su Hijo. En estos días yo estuve dialogando con un unicitario, que ellos están cerrados de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es uno solo. Y se cierran en ese tema. Y comienzan a citar textos bíblicos sacándolos de contexto. Y entonces le digo yo, fíjese que para que usted termine de comprender bien la verdad y quiere conocer la verdad, váyase a Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Le digo. Un día, tanto Dios Padre como su Hijo van a venir a la tierra los dos.
y van a habitar entre los hombres. Eso me dice la Biblia a mí. Entonces comenzó a pegarme un montón de textos bíblicos, totalmente salidos de contexto. Salidos totalmente de contexto. Entonces yo venía y le tomaba el contexto y se lo pegaba. Y le dije, mire, tiene que aprender a estudiar la Biblia. Cuando usted toma un texto bíblico aislado, usted lo saca de contexto y lo retuerce a su manera. Pero cuando usted toma el contexto, usted va a ver la claridad del texto y lo que quiere decir la palabra de Dios. La Biblia a nosotros nos habla, le digo, del Padre y el Hijo. Y eso no es nuevo, le digo, porque el Hijo ha existido de la eternidad. Pero como usted no cree eso, entonces, bueno, ahí se quedó una cantidad de textos bíblicos, porque yo siempre cuando comparto textos bíblicos, yo le pego varios textos bíblicos, no solamente uno. Si pegamos solo un texto bíblico, lo sacamos de contexto. Como cuando comenzamos el diálogo de Daniel capítulo 9. Un hermano solo pegaba un texto bíblico, creo que el verso 24, abandonando los demás textos bíblicos. Y es importante tomar todos los textos bíblicos. Por ejemplo, en Daniel capítulo 9 tiene que tomarse desde el verso 24 hasta el 27 para poder entender muchos términos.